Buenas noches, queridos amigos. Acérquense, porque esta noche desvelamos una historia tan trágica como imborrable. Imaginen una voz tan potente que podía estremecer montañas, una mujer tan talentosa que brilló en los escenarios más renombrados del mundo, cautivando por igual a mandatarios y al pueblo. Apoyó a un joven soñador para que alcanzara la gloria, solo para luego ser relegada al olvido. Su voz extraordinaria fue silenciada por las crueles garras del destino. Pero eso no fue lo peor, ¿verdad? A pesar de todo el bien que hizo, los murmullos la persiguieron como sombras. Acusaciones de traición, de infidelidad. ¿Fue envidia? ¿Fue un engaño? ¿O fue víctima de un mundo que consume a sus propios ídolos? Esta es la historia de una estrella que deslumbró con una intensidad cegadora, solo para caer de la manera más desgarradora. Antes de sumergirnos en su relato, no olviden dar like y suscribirse, porque aquí mantenemos viva la memoria de nuestras leyendas. Amigos míos, tomemos un momento, respiremos profundo y recordemos a una auténtica leyenda, una mujer cuya voz se coló en nuestros hogares, llenando el aire con la cálida y única esencia de la época dorada de México. Con el corazón apesadumbrado, comparto esta historia, la que señala el fin de una era. El 21 de septiembre de 2021, el mundo dijo adiós a la adorada actriz y cantante Enriqueta Jiménez, conocida por todos como la Prieta Linda. Tenía 88 años. Oh, Queta. Solo mencionar su nombre despierta una cascada de recuerdos. Quienes la conocieron, quienes crecieron con su música, saben que ella era más que una artista, era un sentimiento, una presencia, un lazo entre el pasado y el presente. Y ahora se ha ido. La noticia de su partida llegó a través de Televisa Espectáculos, anunciada en un comunicado breve pero conmovedor en Twitter. Su familia lo confirmó, aunque decidió guardar los detalles en privado. Una elección que, en muchos sentidos, parecía apropiada, pues Queta nunca buscó el drama en su vida personal. Vivió a través de su música, de su pasión, de las historias que narraba con sus canciones. Y pensar que apenas en julio de 2021 había celebrado un año más de vida. Una vida que fue nada menos que extraordinaria, entretejida con triunfos, amor y una voz que se convirtió en parte del alma de México. La causa oficial de su fallecimiento nunca se divulgó, aunque en redes sociales se especuló que fue por causas naturales. En silencio, en paz, dejó este mundo con la misma elegancia con la que lo había habitado. Y, sin embargo, para quienes la admiramos, sigue siendo tan difícil despedirla. Su hija, Belia Vieira Jiménez, habló con Ventaneando, sus palabras cargadas de ese dolor íntimo de la pérdida, pero también con la ternura de los recuerdos atesorados. Estamos tristes, profundamente dolidos, confesó. Pero después de la muerte de mi padre, pasamos tanto tiempo juntas. Valoramos cada instante, viajamos, reímos, disfrutamos la vida. Ella puso su corazón en todo lo que hizo. Ahora solo deseo que tenga un buen viaje. La Prieta Linda no fue solo una cantante. Fue custodia de emociones, de amor, de sueños, y ahora emprende su último viaje. Pero déjenme decirles algo, amigos míos, aunque su presencia física se haya desvanecido, su voz, su espíritu, nunca se apagará, porque leyendas como la Prieta Linda no nos abandonan realmente. Siguen viviendo en las melodías que tarareamos sin pensar, en las letras que emergen de nuestros labios cuando menos lo esperamos, en la cálida nostalgia que nos envuelve al escuchar los primeros acordes de una canción que creíamos olvidada. Ahora, retrocedamos en el tiempo, a una era en la que la música cargaba el peso de la emoción, cuando las canciones no eran solo sonidos, sino historias entrelazadas en la esencia misma de nuestras vidas. Hoy honramos a una mujer cuya voz se convirtió en parte de nosotros, que dejó un legado que aún flota en el aire como una melodía familiar. María Teresa Enriqueta Jiménez, conocida en todo el mundo como la Prieta Linda, nació un cálido 4 de julio de 1934, en el corazón de Salamanca, Guanajuato, un pueblo lleno de tradiciones donde cada rincón parecía resonar con los sonidos de la vida. Su padre, Jesús Jiménez Cervantes, era un hombre esforzado, propietario de una carnicería. Pero no era el ruido de los cuchillos ni el ajetreo del negocio lo que llenaba su hogar. Era la música,
música auténtica, de esa que nace desde lo más profundo del alma. Su madre, María de Jesús Chaboya Peña, llevaba canciones en el corazón, y su padre, a pesar de su trabajo, tenía una voz capaz de despertar sentimientos. Y luego estaba su hermana mayor, Guillermina. Pero ustedes la conocen por otro nombre, la gran Flor Silvestre. Oh, Flor Silvestre. ¡Qué voz, qué carisma! Cuando cantaba, se sentía en el alma, como si la tierra misma vibrara bajo los pies. Y la pequeña Enriqueta observaba a su hermana con admiración, absorbiendo cada nota, cada gesto, cada momento. Tenía apenas 4 años, pero la música ya había encontrado su camino hasta su corazón. Se notaba en cómo tarareaba con su familia, en cómo su pequeña voz intentaba seguir las canciones que la rodeaban. Con el tiempo, su familia tomó una decisión trascendental, una que cambiaría sus vidas para siempre. Dejaron atrás la calma de Salamanca y pusieron sus ojos en la vibrante y bulliciosa capital, la Ciudad de México. Fue allí, entre los grandes teatros y las luces brillantes, donde Flor dio sus primeros pasos como cantante profesional. Para la joven Enriqueta, nunca hubo dudas sobre lo que quería hacer. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero los sueños, amigos míos, son como semillas. Hay que sembrarlos, cuidarlos y esperar con paciencia a que florezcan. A los 13 años, se sintió atraída por un lugar donde la música palpitaba, la Plaza Garibaldi. Oh, Garibaldi. Ese santuario del mariachi, donde las calles resonaban con el rasgueo de las guitarras y el sonido de las trompetas. Allí se habían presentado los grandes. Allí las voces subían y caían como olas. Allí la pasión vivía en cada acorde. Y allí estaba ella, una jovencita con una voz ansiosa por ser escuchada. Cada tarde recorría la plaza, escuchando, observando, soñando. Hasta que un día le dieron la oportunidad de cantar. Su voz se alzó, pura y poderosa, mezclándose con la de los mariachis más experimentados. Y entonces ocurrió algo inesperado. Alguien sacó 2 pesos de su bolsillo y se los dio. Oh, amigos míos, debieron haber visto el brillo en sus ojos en ese instante. No era por el dinero, sino por la revelación. La certeza de que su voz tenía valor. De que esa pasión que ardía en su interior podía ser más que un sueño. Ese día lo entendió. Podía ganarse la vida con esto. A los 14 años, debutó formalmente en el Teatro Mariscala, un escenario donde muchos artistas habían dado sus primeros pasos. Y desde allí, el destino hizo su magia, captó la atención de un hombre que podía cambiarlo todo. El legendario Silvestre Vargas. Si conoces el mariachi, conoces ese nombre. Él era el corazón del Mariachi Vargas de Tecalitlán, el grupo de mariachi más prestigioso de todos los tiempos. Y vio algo en esta joven, algo puro y excepcional. Le dio la oportunidad de su vida, cantar con su mariachi. ¿Pueden imaginarlo? Una adolescente de pie entre los mejores músicos del país, su voz elevándose sobre la música, su nombre comenzando a resonar en el mundo de la ranchera. Debió ser un momento que nunca olvidó. Pero, oh, aquí viene el enigma. ¿De dónde salió el nombre de la Prieta Linda? Bueno, amigos míos, hay 2 historias. Según la propia Enriqueta, fue el querido comediante Antonio Espinosa, conocido como Clavillazo, quien le dio el apodo. Con su estilo bromista, un día la miró y dijo en tono juguetón: no eres tan prieta ni tan linda, pero de ahora en adelante te llamaremos la Prieta Linda. Y así quedó el nombre. Pero hay otra versión, narrada por el diseñador de moda Julio Chávez, quien vistió tanto a Flor Silvestre como a la Prieta Linda. Él afirmaba que el nombre venía de una canción que lo había cautivado, con una letra que decía: dime que me has dado, Prieta Linda, que me tienes embrujado. Y sí que nos embrujó. Con su voz cargada de emoción, con la manera en que ponía su alma en cada canción, la Prieta Linda se convirtió en más que una cantante, se convirtió en un ícono. Si cierras los ojos, tal vez aún puedas escuchar el suave crujido de un viejo disco, las cálidas notas de un mariachi. Y luego esa voz, su voz. María Teresa Enriqueta Jiménez, la inolvidable La Prieta Linda.
Un nombre que aún resuena en nuestros corazones como una melodía que nunca queremos olvidar. Ahora, retrocedamos en el tiempo hasta el comienzo de su carrera. Era 1950, una era dorada para la música mexicana, cuando lo único que importaba era la pasión y el talento. Era joven, entusiasta y estaba a punto de lograr algo grandioso. Pero no estaba sola en este viaje. Su hermana mayor, la gran Flor Silvestre, ya se había consolidado como artista exclusiva de Columbia Records, con una voz que dominaba cualquier escenario y una presencia que atraía todas las miradas. Así que cuando invitó a su hermana menor a unirse a ella, debió sentirse como si el destino mismo la estuviera llamando. Juntas formaron Las Flores, un dúo que traería al mundo la belleza de sus voces entrelazadas. Acompañadas por el legendario mariachi de Rubén Fuentes, pusieron sus almas en sus primeras grabaciones, Los Desvelados y Lo Traigo en la Sangre. ¿Pueden imaginarlo? Las dos hermanas, una junto a la otra, sus voces entrelazándose como las raíces de un árbol antiguo. Profundas, fuertes, inseparables. Pero el destino tenía más preparado para Enriqueta. Para 1952, estaba lista para brillar por su cuenta. Ese año grabó Quieto Capulín con el mariachi Perla de Occidente, una canción que llevaba el encanto y la calidez de su voz directamente al corazón de los oyentes. No era solo una canción, era una promesa de que una nueva estrella había llegado. La grabación fue incluida en 12 estrellas de la canción, un álbum recopilatorio que destacaba a talentos emergentes. Pero para la Prieta Linda, esto era solo el inicio. Para 1955, su voz ya era un sonido familiar en los hogares mexicanos. Programas de radio como Así es mi tierra y Cielos de México la presentaban, permitiendo que audiencias de todo el país experimentaran la magia de su canto. Con cada interpretación, no solo entretenía, narraba historias, pintaba emociones con cada nota. Los años 50 fueron su época de gloria, un tiempo en que su música se convirtió en más que sonido, se convirtió en sentimiento. En 1957 debutó en el cine, aunque solo por un instante. Su primera aparición fue en El Gallo Colorado, un paso breve pero significativo en el mundo cinematográfico. Luego, en Bajo el Cielo de México, deleitó al público con su voz encantadora interpretando Que no habrá modo, junto a Aceves Mejía y la elegante Marga López. Era solo una escena, solo una canción, pero qué presencia tenía. Y pronto dejó de ser solo una voz de fondo. Para 1961 obtuvo su primer papel importante, interpretando a Micaela, una cantante, en la serie de películas de Pancho Pistolas. 3 cintas, El Tiro de Gracia, Duelo Indio y Sepultada Viva, mostraron su creciente confianza, su carisma y, por supuesto, esa voz inconfundible que podía romper corazones o elevar el ánimo en un instante. Pero mientras su carrera despegaba, su vida también se desarrollaba en un plano profundamente personal. En 1960 se casó con Raúl Vieira Campos, un respetado periodista de Excelsior. No era solo su esposo. Era su confidente, su apoyo constante en un mundo lleno de cambios. Juntos construyeron un hogar lleno de música, palabras y amor, y dieron la bienvenida a 3 hijas, Erika, Bella e Isabel. A pesar de sus exigentes carreras, ella en la música y el cine, él en el periodismo, se mantuvieron como el pilar del otro, equilibrando las presiones de la fama con la calidez de la vida familiar. Durante más de 4 décadas compartieron sueños, retos y una devoción inquebrantable. Pero en 2006, Raúl falleció, marcando el fin de un largo y hermoso camino juntos. Aunque él se fue, el amor que construyeron perduró, tejido en sus canciones, en sus hijas y en las innumerables historias que vivieron lado a lado. Luego llegaron los años 60, una década de transformación, de evolución, y para la Prieta Linda, un tiempo en que su voz encontró un nuevo hogar en RCA Víctor. Con esta nueva disquera dio vida a canciones inolvidables, melodías cargadas de anhelo, pasión y la dulce amargura del amor. 1000 cadenas, que te falta, una limosna. Cada una era una historia convertida en música. Cada letra llevaba un pedazo de su alma. ¿Y quién podría olvidar 2 seres que se aman o adiós, amor, adiós, mi amor, te vas? No eran solo canciones, eran confesiones, secretos susurrados,
ecos de emociones que todos hemos sentido alguna vez. Pero el cine nunca estuvo lejos. Compartió pantalla con su cuñado Antonio Aguilar en Los Alegres Aguilars, Valentín de la Sierra y, más tarde, en Valente Quintero. Esta última película fue especial, no solo por su historia cautivadora, sino porque la reunió con su hermana Flor Silvestre en una aparición especial. Años después, se encontró interpretando un papel en una historia que no era solo otra película, sino un homenaje a una de las voces más grandes de México. En 1982 apareció interpretándose a sí misma en Es mi vida, la película biográfica de Juan Gabriel, un hombre cuya música tocó los corazones de millones. Y no fue la única de su familia en participar en el filme. Su sobrina, Marcela Rubiales, también tuvo un papel, un recordatorio de cuán profundamente arraigadas estaban la música y la actuación en su linaje. Hoy, la mayoría recuerda a Queta por su voz imponente, su encanto y la forma en que iluminaba la pantalla. Pero uno de los momentos más significativos de su vida no ocurrió bajo los reflectores, sino tras bambalinas, cuando tendió la mano a un joven soñador que años después se convertiría en el Divo de Juárez. Queta hablaba a menudo de la primera vez que conoció a Alberto Aguilera Valadez, mucho antes de que fuera Juan Gabriel. Fue dentro de los temidos muros de la prisión de Lecumberri. Oh, cómo atesoraba ese recuerdo. A pesar del lugar donde ocurrió, se enorgullecía de decir que lo conoció antes que el mundo, y llevó ese vínculo con ella por el resto de su vida. En ese entonces, Juan Gabriel era solo un joven con un talento para la música y un corazón lleno de sueños. Tras dejar Ciudad Juárez, donde actuaba como Adán Luna, llegó a la Ciudad de México con la esperanza de encontrar su gran oportunidad. Pero el destino tenía otros planes. En una reunión en la casa de una mujer acaudalada, cuya identidad sigue siendo un misterio, fue acusado injustamente de robar joyas. Sin nadie que lo defendiera, cayó en las garras frías e implacables de la policía de El Negro Durazo. Encerrado en Lecumberri, su destino parecía sellado. Pero el destino aún tenía una carta por jugar. El director de la prisión resultó ser cuñado de la hermana de la prieta Linda. Y así, durante una de sus visitas, Queta conoció al joven músico, un encuentro que cambiaría la vida de ambos. Incluso en ese lugar sombrío, el talento de Juan Gabriel brillaba. Cantaba para sus compañeros de celda, transformando la tristeza en melodías, el dolor en poesía. ¿Y Queta? Ella reconoció su genialidad al instante. Creyó en él. Con una fe inquebrantable, suplicó al director que revisara su caso. Y así, su voz, tan poderosa en la canción, se volvió igualmente poderosa en la vida real. Gracias a su intervención, Juan Gabriel fue liberado. A partir de ese momento, su vínculo solo se fortaleció. La prieta Linda se convirtió en su ángel protector, ofreciéndole apoyo financiero mientras él encontraba su lugar en la industria. Apostó por él cuando nadie más lo hacía, convirtiéndose en la primera artista en grabar una de sus composiciones, Noche a Noche. Incluso le abrió puertas en RCA Records, ayudándolo a conseguir su primera gran oportunidad en el mundo de la música. Pero su relación iba más allá de lo profesional. Fue una amistad profunda y duradera. Con los años, surgieron rumores. ¿Estuvo Juan Gabriel secretamente enamorado de ella? ¿Le propuso alguna vez un romance? Tal vez lo hizo, pero para Queta, él siempre fue un amigo ante todo, y aunque lo quería profundamente, siempre supo cuál era su lugar. Compartieron un pacto, un acuerdo tácito de nunca hablar públicamente sobre dónde se conocieron. Juan Gabriel le decía, hablemos de mi música, de mis canciones, no del pasado. Pero los rumores no terminaron ahí. Algunos incluso especularon que Queta había sido infiel en su matrimonio, aunque nunca surgieron pruebas concretas. ¿Era solo chisme, el costo de la fama? ¿O había algo más en la historia? Fuera cual fuera la verdad, ella se condujo con elegancia, sin permitir que los rumores opacaran su legado. Y así quedó. Incluso tras la muerte de Juan Gabriel en agosto de 2016, Queta mantuvo esa promesa, pero su corazón se quebró con la pérdida. En una de sus últimas entrevistas, recordó aquel primer encuentro en Lecumberri. Cuando lo vi, era solo un muchachito flaco. Me lo presentaron, y en cuanto me miró, dijo, quería verte.
Se echó a llorar, y yo también. ¡Qué historia, amigos! ¡Qué conexión tan profunda! Su talento no tenía límites. Su voz resonó en 60 países, cautivando audiencias en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo. Brilló en el Metropolitan Opera House de Nueva York y en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. En 1981 hizo historia al conducir su propio especial en la cadena ABC de Estados Unidos, The International Show of La Prieta Linda, un programa dedicado a la comunidad méxico-americana. Su arte trascendió la música, se convirtió en una embajadora cultural, presentándose en eventos especiales a los que asistieron algunos de los líderes más influyentes de su tiempo. John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, el rey Felipe de España, el primer ministro francés Charles de Gaulle y varios presidentes de México fueron testigos de la magia de la Prieta Linda. No era solo una cantante, era un símbolo del rico legado musical de México, como lo expresó mejor Televisa, una artista completa, una mujer emblemática, una leyenda de la música mexicana. Así será recordada Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda. Y qué apropiado que, justo antes de su partida, fue celebrada en grande por su cumpleaños 88. Como informó El Heraldo, su legado seguirá inspirando a generaciones. Si disfrutaste este homenaje a la Prieta Linda, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte otra historia sobre las leyendas que dieron forma a nuestro mundo.